Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, donde dice: y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Comienza diciendo, y mediante el cual creísteis en Dios. Nótese que aquí el sujeto de la oración, que comienza mediante el cual, no es otro que el que lo es de los versículos anteriores, es decir, Cristo. La expresión es un tanto extraña, puesto que se incorpora aquí a Cristo como el mediador de la fe. También, además, el sujeto creyentes podría referirse al calificativo sinónimo de cristiano o fiel. Y en ese sentido, los creyentes son cristianos o fieles por vinculación con Cristo. Pero la fe en Cristo trae como consecuencia la fe en Dios, puesto que no podemos creer en el resucitado si no lo hacemos también en el que le resucitó. Así pues, la salvación está vinculada a creer en Cristo y creer en el Padre que le envió. Y así lo expresaba el apóstol Pablo cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10 y versículo 9. La vida eterna es el conocimiento vivencial del Padre y del Hijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por otro lado, Jesús afirmó que Él es el camino y que nadie accede al Padre si no es por Él. Juan capítulo 14, versículo 6. De manera que la verdadera fe salvadora es creer en el único Dios verdadero. Hebreos capítulo 10 y versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y también Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y nótese que este conocimiento para poder creer se alcanza por medio de Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Sigue diciendo este versículo: quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. El verdadero Dios es quien el cristiano cree, es quien resucitó a Cristo de entre los muertos. Y como ya se dijo anteriormente, quien cree en el resucitado cree necesariamente en aquel que le resucitó, ya que sin resurrección de Jesucristo no hay fe auténtica ni tampoco salvación. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, y los versículos del 1 al 4, nos dice: además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis y en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si lo retenéis como yo os lo he predicado. De otro modo creeríais en vano, porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así pues, si se cree en Cristo, se cree necesariamente en la resurrección.
porque el que fue entregado por nuestras transgresiones también fue resucitado para nuestra justificación. Y sólo así puede hacer al creyente justicia de Dios en él. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Sin embargo, debe de responderse a una pregunta en relación con la resurrección, y es la siguiente. ¿Cuál es el agente o causa principal de la resurrección de Cristo? Antes de nada, se debe de entender que quien gustó la muerte por todos, lo lleva a cabo mediante la naturaleza humana. De otro modo, se hizo hombre para poder morir por los hombres. La primera respuesta a la pregunta es que sólo quien es vida en sí mismo es también el único que tiene por esencia la inmortalidad. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 4 dice: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice: El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Esto es, solo Dios puede resucitar a un muerto. No se lee que Jesucristo se resucitó o que se levantó de los muertos, sino que fue resucitado o levantado. Sin embargo, no es posible dejar de entender que todas las acciones de las personas divinas en su tarea salvadora son comunes a las tres personas. Por tanto, si entran aquí en un tema evidentemente cristológico para seguir el comentario sencillo del texto, las tres actúan en la resurrección de Jesús. El Padre energiza, poniendo para ello todo el poder divino para levantar al que había estado muerto. Como dice en Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. El Hijo administra voluntariamente, levantado con su fuerza divina, su propia humanidad muerta. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 18. El poder aplicativo al acto de la resurrección es obra del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 y versículo 11 dice: Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales, mediante su Espíritu que mora en vosotros. Así, cada una de las personas opera en ese aspecto salvador porque las tres han determinado salvar al pecador. Continúa diciendo este versículo, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Además de la resurrección, Pedro considera también la glorificación. Al glorificar a Jesús resucitado, como se lee literalmente, y gloria le dio. Note que esto supone que del descenso más profundo subió a la posición más elevada. De la eterna gloria de Dios descendió a la limitación del hombre y a la humillación de siervo, llegando en esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 y los versículos 6 al 8. Por lo cual, el mismo Dios que lo resucitó actúa exaltando al que entregó su propia vida. Y note que es la respuesta divina a la humillación, porque el que se humilla será exaltado. Proverbios capítulo 3 y versículo 34 dice:
Ciertamente Él se burlará de los que se burlan, pero a los humildes concederá gracia. El Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 12, dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la respuesta al deseo personal expresado en la oración del Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 5, donde dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. La exaltación que sigue a la humillación es concordante con la enseñanza bíblica en general. Note lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 52. Quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes. La epístola de Santiago, capítulo 4 y versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La exaltación de Jesús se produce a causa del padecimiento de muerte. Hebreos capítulo 1 y versículo 3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y también Hebreos capítulo 2 y versículo 9 dice: sin embargo, vemos a Jesús quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Lo que era temporal y transitorio, en el estado de humillación, dio paso a lo que es permanente y eterno, su estado de exaltación, en cuya dimensión se le ve no limitado y mortal, sino coronado de gloria y de honra y revestido en su humanidad de inmortalidad. Note que esa situación es absolutamente irreversible, ya que fue el Padre quien lo exaltó y lo hizo hasta lo sumo. Sin embargo, es Señor no por adquisición, sino por derecho adherente a su condición de Dios hombre. Colosenses capítulo 2 y versículo 9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aún en los días de su humanidad, en la limitación de su carne, era Señor. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 8, dice: ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero el ejercicio del señorío supremo se manifiesta y ejerce después de la resurrección, no sólo desde la naturaleza divina, sino también desde la humanidad glorificada. Jesús, a causa de la unión hipostática, es eternamente Dios hombre, ya que su naturaleza humana está también coronada de gloria y de honra, ya que el Padre le exaltó hasta lo sumo. Y nótese que esa exaltación estaba ya profetizada en Isaías, capítulo 53, los versículos 10 al 12, donde dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y le hirió cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos.
porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Nótese que el resucitado habló a los suyos y lo hizo de la gloria de su majestad en autoridad suprema sobre cielos y tierra. El Evangelio de Mateo, capítulo 28 y versículo 18 dice: Jesús se acercó a ellos y le habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. También es necesario comprender bien que el marcado contraste está en el Hijo, que es Jesús de Nazaret, Dios manifestado en carne. La humanidad glorificada de Jesús permanece eternamente unida a la deidad, sin mezcla en la naturaleza, pero subsistente perpetuamente en la persona divina. De otro modo, la humanidad asumida en la encarnación y glorificada en la resurrección y sesión a la diestra de la majestad perdura perpetuamente. La humanidad del Verbo no fue meramente instrumental, esto es, usada para un propósito divino y abandonada luego, ya que Dios es ya para siempre encarnado y es en esa humanidad del Hijo que una nueva naturaleza queda integrada en la realización del ministerio trinitario. La humanidad de Cristo es definitivamente el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. En la glorificación Jesús recuperó lo único de que se había despojado en su condición de hombre limitado, en su anonadamiento voluntario y personal, que era la gloria de su deidad, por lo que oró a su Padre antes de ir a la cruz. En el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 5. Y luego de la ascensión, las manifestaciones de Jesús a los hombres son, todas ellas, gloriosas. Rodeado de gloria, se apareció al apóstol Pablo en el camino de Damasco, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 3, donde dice: Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció que de repente que lo rodeó un resplandor de luz desde el cielo. En esa misma impresionante dimensión se manifestó al apóstol Juan en la isla de Pasmo, como señala en Apocalipsis capítulo 1 y los versículos 12 al 16, donde dice: Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente, como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Nótese que la exaltación de Jesucristo supera cualquier otra, ya que no solo fue promovido a la gloria, como lo serán los creyentes, ya que Él es el mediador que traspasó los cielos. Hebreos capítulo 4 versículo 14. También, el que ha sido hecho más sublime que ellos. Hebreos capítulo 7 versículo 26. También, el que subió por encima de los cielos. Efesios capítulo 4 versículo 10. También, el que se sentó a la diestra del trono de Dios. Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 19 y Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 33. También, es el Rey sobre toda autoridad, ahora y por siempre.
Efesios capítulo 1 y los versículos 20 al 22. Nótese que la exaltación pasa necesariamente por 3 etapas. La primera, la resurrección de entre los muertos, como señala Juan capítulo 10, versículo 18. La segunda, en la ascensión a los cielos. Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 26. Y la tercera, la ascensión a la diestra de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 19. El sujeto de la exaltación es el Verbo de Dios en su naturaleza humana. Note que no se trata de una exaltación más o menos elevada, sino de una superexaltación, si así se puede llamar, ya que Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre, y como dice el versículo que se está comentando, le dio gloria sin artículo, esto quiere decir sin limitación alguna. Y en ese sentido, Dios da al resucitado, en palabras del apóstol Pablo, el nombre como título de suprema soberanía celestial. Por tanto, si el nombre es sobre todo nombre, ha de ser vinculado necesariamente con la deidad de Jesucristo. Esto es, por tanto, la proyección eterna del nombre humano dado por Dios al Verbo encarnado. La gloria a la que se refiere el apóstol Pedro debe de relacionarse con dignidad, majestad, gloria del que la recibió, ya que el honor y gloria suprema lo recibió del Padre en la resurrección de entre los muertos y ascensión a la majestad de las alturas. Dios lo proclama cósmicamente como Señor. Sigue diciendo este versículo, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Note que esta glorificación de Cristo sustenta la esperanza del creyente y, puesto que es una obra divina, la esperanza está depositada en Dios. El apóstol enseña que tanto la fe como la esperanza descansan en Dios y están orientadas a Él, ya que la verdadera fe está depositada en Dios y no en especulaciones religiosas propias de sabiduría humana. La primera carta a los Corintios, capítulo 2 y los versículos 1 al 5 dice: Así que, hermanos, yo fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ambas cosas, fe y esperanza, están en Cristo, fe para salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31 dice: Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y también en esperanza para gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 27, la segunda parte donde dice: el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso la fe producirá también obras conforme a Dios. La epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 17 dice: Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y continúa este versículo 2, pero ahora el versículo 26 de Santiago dice: Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y la esperanza orientará los valores conforme a Dios. Colosenses capítulo 3 y los versículos 1 al 3 dice: Siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Note que cabe también la traducción, de modo que vuestra fe sea también esperanza en Dios, ya que la fe en Dios era algo propio de la antigua dispensación, pero aquí se añade la esperanza viva, que añade algo radicalmente al cristiano, ya que la esperanza no son asuntos que se esperan, sino la persona de Jesucristo a la que está vinculado el creyente. Y voy concluyendo con esto. Quienes por él creen en Dios, Cristo, como Dios, es el objeto de la fe, y como mediador, Él es el camino al Padre, por el cual los hombres vienen a Él, creen en Él y se aferran a Él como su Dios y Padre del pacto. Y es también autor de esa fe por la que creen en Él, y todo su estímulo para creer le es quitado. Y aquellos que vienen a Dios por medio de Cristo y se apoyan en Él, confiando en Él, pueden saber y concluir cómodamente que Cristo, quien fue preordenado desde toda la eternidad para ser el Redentor de su pueblo, fue manifestado en carne por ellos, y para obtener también para ellos la redención eterna, para la cual fue enviado por medio de Él. Amigo y amiga oyente, si aún no has sido redimido por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, por el Hijo de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario, tú puedes venir ahora a Él en plena confianza y hacerlo creyendo por la fe en todo cuanto Él hizo a tu favor para que tengas salvación y vida eterna, ya que Él dice en su palabra que al que a Él viene, Él no le echa fuera. Por tanto, ahora tienes la oportunidad de venir a Jesucristo. Para ello, debes de invitarle tú a que venga a ti. Ora conmigo si nunca antes la has hecho esta oración de fe y di: Señor Jesucristo, creo en tu obra de redención, conforme dice tu palabra, que tú llevaste a cabo a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. Yo soy una de esas personas que ahora te pide perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.